Leonardo Esteban Fossati Fernández, buenas tardes, ¿cómo te va, chiquilín? ¿Cómo andás, Néstor Carlos? ¿Me escuchás? Espectacularmente bien. Porque justo estaba haciendo otras cosas. Bueno, otras cosas. Estaba preparando, porque mañana tengo que dar clase y estaba preparando los materiales. Pero bien, ¿cómo anda la barra? Espectacularmente bien, acá con lluvia. Va, ahora no está lloviendo. Llovió un rato, Sí. no llovió mucho. ¿Anduviste paseando? No. ¿No? Ah, bueno. ¿No dice lo mismo de la fiscal Fossati que anduvo recorriendo todos los medios? Eso sí Pa, que acá, paseó él, acá no vino. ni va a ir. No creo. ¿Eh? Le puedo decir que venga Patricia. Ah, bueno. Igual sí, sí, igual no creo que vaya la fiscal, ¿eh? No la La veo. ex fiscal. Doctora Gabriela Fossati. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se desmarcan? ¿Cómo pasan la vida? Pasan la vida desmarcándose de todo y después terminan haciendo política partidaria. Para después, encima, en el medio de la política partidaria, decir que no están haciendo política partidaria. Y claro, cuando rápidamente la referencian a un sector ranciamente conservador del espectro de la derecha, como el herrerismo, sacan la carta mágica. ¿Cómo se llama la carta mágica? ¿Vos sabés cómo se llama? Ni idea. Se llama Wilsonismo. No, yo soy wilsonista. Yo la verdad me siento, me da un poco de pena en realidad que los integrantes del Partido Nacional, que integran el oficialismo en su mayoría, todo el riñón del herrerismo, cada vez que tienen que salir a decir, claro, no somos unos conservadores horribles, que nos importa un carajo todo, y básicamente estamos para desplumarte, como dice Sanguinetti, sacándote a una la pluma, ¿me entendés? Alegan entonces para quedar bien que son wilsonistas, porque claro, hablar del wilsonismo, hablar del ala más moderada del Partido Nacional, inclusive más cerca, más próxima a los sectores más progresistas del Partido Colorado, ¿no? Sin ir más lejos. Pero bueno, es como cuando Sanguinetti sale y dice que es ballista, ¿no? Claramente, por suerte no existe la máquina del tiempo como para que alguno de estos líderes políticos de gran fuste puedan viajar al futuro. Así como tampoco la gente que actualmente vota al Partido Nacional y los pocos que votan al Partido Colorado puedan viajar al pasado, como para que en alguno de esos crossover alguno reciba un cachetazo por decir, bueno, pero me da las pavadas que está diciendo y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, anduvo la fiscal ahí recorriendo, obviamente, todos los medios de comunicación. Y si hay cosas que no le gusta, si hay cosas que no le gusta al conservador de derecha, herrerista y sanguinetista, si hay algo que no le gusta, es que le hagan preguntas, ¿no? Que básicamente los interpelen y los enfrenten a tener que resistir archivos, porque claro, no resisten archivos. ¿Te escapa la fiscal anoche? ¿Quién te mandó? Porque estaba Ah, haciendo el trabajo. ¿Quién te mandó? ¿Qué bueno, es pero una cosa que... ahí vos te me adelantás porque yo iba de claro. Como no le gustan ese tipo de preguntas, porque no resistía archivos, porque acá lo que es importante entender que las personas somos sujetos de contradicciones, ¿no? Tal es así, digo, digo, vean las declaraciones de los líderes, los principales líderes del Frente Amplio respecto a la reforma de la seguridad social que se plantea y va a encontrar, ¿no? Dentro de la misma fuerza política, desde el espectro reformista del vergarismo, ¿no? Hasta la corriente de ir por toda la reforma completa, ¿no? Y ahí en el medio encontramos todo el espectro de la discusión. Pero los sujetos estamos sujetos propiamente a contradicciones, y es importante porque en esa relación dialéctica es donde se construye el pensamiento político crítico, ¿verdad? ¿En qué? En la Claro, discusión, ¿estamos de acuerdo? claro. Bueno, pero esta gente no, precisamente porque, claro, o sea, primero que nada no les interesa discutir, porque ellos no entienden la gestión del gobierno como un proceso de construcción crítico, ¿verdad? En el cual se trabaja con un plan de gobierno, con un proyecto de país al que se apunta. Entonces, como no trabajan desde ese lugar, es mentira el viru viru que sale en la campaña electoral y abrazan a la gente y le preguntan. Lo hacen para la tribuna. Y después gobiernan sin ningún tipo de plurito a la hora de tener que enfrentarse a un periodista y decirle, no me pregunte. O, como vos bien decías, ¿quién te mandó?
¿Estamos de acuerdo? Porque claro, o sea, gestionan el gobierno como que gestiona el boliche, ¿no? El boliche propio. Como es mi boliche, yo hago lo que quiero, jodete, si no te sirve, a llorar al cuartito. Y bueno, el que no te sirve se termina traduciendo en que te estás comiendo los piojos, o en que hay que 3.000 personas en situación de calle, en que vamos hacia una de las crisis más importantes en materia de recursos humanos e hídrica, pero ellos viven en un mundo totalmente paralelo, ¿no? En el cual se centra en hablar de la gestión del gobierno de Montevideo, como si no hubiera tres intendencias frente amplistas, ¿no? Pero bueno, obviamente hablan de la gestión de Montevideo y eso tiene que ver por la capacidad de reactividad que tiene la fuerza política a la hora de salir a defender y a poner y a marcar agenda de los temas que habría que hablar. Y obviamente ignoran por completo lo que pasa, no es que lo ignoren, no pueden hablar obviamente de lo que pasa en el resto del país, porque bueno, del resto de las intendencias blancas, 12 están sumidas en escándalos, 12 no, 8 al menos están sumidas en escándalos de corrupción enormes. Pero hablamos de la gestión de Montevideo. Y ahí cuando tenemos que ponernos pillo muchas veces y decir, oh, pero hay que salir a marcar la agenda con esta cosa. Porque es como todo el mundo habla, un solo Uruguay, toda esa gente que, ¿no? que los amenazaban con dejarlos sin laburo si no salían a manejar el tractor para cortar una calle. ¿Me entendés? Toda esa gente que habla, no, porque Montevideo, 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 pero tus políticos lo único que hacen es hablar de la gestión de Montevideo. Es lo único que hablan. ¿Y en el resto del país qué pasa? ¿Qué pasa en el Chuy, por ejemplo, que el alcalde fue y barrimentó, tiró el pavimento, tipo, 2 días antes que viniera una lluvia de la masita y con todo el mundo le dijo no hagas eso, todo el pavimento que tiró terminó en la laguna? ¿Alguien salió a cubrir eso? No. ¿Alguien salió a cubrir cómo se disputan los cargos del Partido Nacional entre la Intendencia de Rocha y los entes públicos? No. Nadie salió a hablar de eso. ¿Alguien habla de la gestión en Rivera del Partido Colorado? Que hace 3 años cuando estuve en Rivera, uno no puede creer cuál es la situación de un departamento fronterizo, uno de los departamentos más grandes a nivel territorial, en relación a la cantidad de gente pobre y demás. Nadie habla. No voy a mencionar Artigas, Tacuarembó, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, y obviamente no vamos a hablar de Maldonado, donde maneja, en Maldonado y Colonia son los feudos donde maneja Vito Corleone, en uno estaba Vito Corleone, ¿no? Y en el otro está el de Breaking Bad, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama? Bad. Bueno, que era el capanga de los mafiosos ahí en la serie. Película fuerte esa que yo vi. La serie. No, es terrible, no me puedo acordar. Salamanca, no sé cuánto Salamanca. Yo lo vi una Tuco vez. Salamanca. Tipo, en uno está Tuco Salamanca y en el otro está Vito Corleone, porque son bravísimos los intendentes. Pero todo el mundo habla de la gestión de Montevideo y también de vez en cuando le pegan a la intendencia Canelones, ¿no? Y bueno, Salto prácticamente, bueno, son problemas de Salto, pertenece a otro universo paralelo en el que anda el oficialismo, porque básicamente no les interesa gobernar realmente, lo que les interesa es manejar el Estado como un boliche. Y vender el discurso de que el Estado es muy grande y todo ese rollo que en realidad todos saben que es mentira porque no hay nadie más que un liberal que necesite el Estado para hacer cumplir los acuerdos. Así que bueno. Pero bueno, ahí anda la fiscal en su mundo de alucinaciones y en su fantochada de ahora salir a querer marcar una agenda en relación bueno, a uno de los escándalos de corrupción más importantes de los últimos años en nuestro país. Y que bueno, siempre que gobiernan los partidos tradicionales, los escándalos de corrupción o de todo tipo de fraudes políticos están a la orden del día, ¿no? Y bueno, esta gestión se ve con unos cuantos. Lo importante es que a veces a nosotros, tipo, no, es como, no sé, viste, yo la veía el otro día en la tele y decía, no, la tele no, en realidad veía el resumen en este programita que resume y le pone humor, la veía y yo no daba crédito de la impunidad con la que hablaba. Y claro, cuando del otro lado resiste una pregunta que la interpela y que la enfrenta al archivo, como no resiste un archivo claramente, seguro se enojan, se indignan y ahí es cuando uno empieza a ver la calaña de personas que son. El manejo que tienen, que no es un manejo político.
O sea, es un manejo muchas veces que es cuasi mafioso, en el cual te agravian o te descalifican y todo el tiempo están como llevando al plano de la victimización, como diciendo yo no quise decir eso, yo no quise decir aquello, eso lo decís vos, eso lo opinás. Cuestiones que no resisten archivo porque uno busca básicamente lo que han sido las declaraciones en los últimos años y básicamente va a encontrar todo lo que uno le pregunta. Lo que pasa es que, claro, los enfrenta a la realidad de tener que mentir, ¿no? Frente a alguien que sabe. Entonces, bueno, evidentemente no se puede trabajar en la estrategia retórica, ¿no? De discutir para construir, sino que termina siendo una charla de sordo, como pasó en el programa este de la mesa del mantel rojo ahí, donde están todo un conjunto de seres del horror, porque la verdad realmente son un conjunto de seres del horror, que lo que hacen es transmitirle a la gente que los problemas de interés público y social son pasibles de ser agarrados para el humor y que la tónica en la cual se dan las discusiones, donde impera el agravio, la mentira, la descalificación, la falta de respeto y la intolerancia, son los espacios comunes por los cuales uno tiene que llevar adelante la discusión política, ¿no? Y bueno, y ahí estamos todos, muchas veces comiendo pollito y viendo eso como si fuera, ¿no? La manera en la que uno se informa. Y la verdad que es muy triste, pero bueno, es lo que pasa en la realidad mediática de nuestro país. Y a la medida que no tengamos o no podamos, de alguna manera, elevar el nivel de las discusiones y, y no podamos de alguna manera trabajar en tener una población más culta a nivel política, y eso no quiere decir que lean más libros, sino que estén mejor informadas, y bueno, eso cada vez va a ser peor. Y el día de mañana vamos a tener un Milei, que vos hiciste un videíto ahí para compartir las redes, de los Milei, bastante cortito, que está muy, muy gracioso, muy hilarante, y nos va a terminar gobernando un Milei. Y la gente que vive en asentamiento va a estar peor y cada vez va a haber menos gente en la calle. Y bueno, cada vez vamos a tener que luchar más por las cosas obvias, ¿verdad? Que evidentemente no son tan obvias porque cada X periodo de tiempo la gente tiene como una suerte de desmemoriación, ¿no? Un ¿Cómo proceso se de cambia pérdida de eso? la memoria Cómo se cambia, cómo se frena? en la cual termina votando a esta gente, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que nosotros podemos hablar de un montón de conquistas, pero no podemos hablar de un montón de conquistas solamente a través de la gestión. Como que la gestión haya sido lo que produjo las conquistas. Sino que es importante hablar de las conquistas que fueron implementadas por determinadas gestiones, pero que son la síntesis acumulada de los procesos de las fuerzas sociales movilizándose durante décadas por conquistar determinados derechos. Y eso hay que hablarlo y hay que decirlo. Y hay que ponerlo en el tapete. Porque la gente habla, muchas veces lo escuchamos hablar de, no, porque el gobierno implementó, ¿no? La administración de servicios de salud del Estado. Pero eso fue una conquista que se resumió en eso. Es una lucha que se resume en eso. ¿Verdad? Esa lucha es el resumen del reclamo constante y sonante de la población, de que hasta donde yo tengo memoria en la década del 90 había que elegir a quién de la familia le tocaba el servicio de salud porque había que pagar uno a uno. Y no había plata para pagarle la salud a todos los integrantes de una familia. ¿No? Entonces, el resumen de ese reclamo y de esa lucha fue la creación del sistema de salud que tenemos. Lo mismo en las políticas sociales, no es que vino un día y dijimos, claro, políticas sociales, no, porque veníamos de una trayectoria y décadas de pasar de tener un Estado benefactor, es decir, tener un Estado de política ballista, ¿no? Que apuntaba y orientaba la política a determinados canales del desarrollo, que con el modelo neoliberal implementado a través del Plan Cóndor, y hago una reseña a que hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿verdad? Con la intervención directa de la CIA, ¿no? Con ese proceso de implementación de una política que destruye o intenta destruir el Estado benefactor con una economía medianamente planificada y orientada hacia determinados lugares, y se implementa un modelo de importaciones y de la importación y exportación de commodities, ¿no?
y todo lo que ha explicado siempre Viera en cada uno de los programas referente a nuestra matriz productiva, hizo que en la década del 90, cuando el Frente Amplio conquista un gobierno departamental, trabajara en política de carácter social, que en nuestro estado, de la mano de Sanguinetti, que es un gran estadista al servicio de su bolsillo y de sus negocios, y después en tercer lugar creo que de la población, o de su familia, y después de la población, nunca hizo. Y que la calle Herrera tampoco hizo nunca. Y que después Sanguinetti tampoco hizo. Y que Jorge Valle menos hizo. Pero que en esos años, las policlínicas barriales, por ejemplo, fueron de la Intendencia. La política orientada a retener a la juventud en nuestro país fueron parte de la Intendencia. Las políticas culturales vinieron de mano de la Intendencia. ¿Por qué? Porque porque no era interés. Entonces, el acumulado de esto, que es mucho más grande de lo que yo expreso, se resume, y una crisis devastadora por medio, se resume en la creación de un ministerio, ¿no?, que apostara al desarrollo social, que trabajara en las políticas públicas, que institucionalizara, o sea, fuera instituyente. El Ministerio de Desarrollo Social fue instituyente, instituyó la política social. Y eso fue el resumen. ¿De qué? De la lucha de miles y miles de compañeros almas y madres, dice Citarros. Así que esta es una manera muchas veces de poner en valor, para que después no queden los hechos como cuestiones simplemente que se pueden resumir a la gestión. Y que la gestión muchas veces, para dar las discusiones, se agota en una discusión de, porque fulano hizo esto y sultano hizo lo otro. No, atrás de todo eso que se hizo, hubieron miles de personas encolumnadas atrás de ese proyecto. Entonces, tenemos que, de alguna manera, empezar a visibilizar este tipo de cosas, a capitalizarla, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, para poder empezar a esgrimirla en esta disputa que se está empezando a dar hoy en día, en el cual la berretización de la política es la moneda corriente. Keir, Ya terminé. quiero recordar en el medio de lo que vos estabas diciendo allí en cuanto a recordar algunas cosas que tienen que ver con la política y las cosas que ha hecho la Intendencia Municipal de Montevideo como retén para resolver políticas que tenían que ser resueltas a nivel nacional y terminaron siendo resueltas a nivel departamental, que en el año 89, cuando gana el presidente Luis Lacalle Herrera, también gana la Intendencia Frente Amplista Tabaré Vázquez. Inmediatamente que asume la Intendencia Municipal del Frente Amplio como primera expresión de izquierda en la historia de los gobiernos departamentales en la capital del país, inmediatamente el aporte que había por parte de los gobiernos nacionales, a nivel nacional, que habían aporte a todas las intendencias, a Montevideo le quitaron el 50%, que en ese momento era 50 millones de dólares. Le correspondían 100, le dio 50 millones de dólares. Con eso mismo tuvo que resolver la Intendencia Municipal de Montevideo, atender el tejido social que no se disolviera y dar batalla a la fuerza política por el tema de la SAFAP. En ese gobierno nos tenemos que ir. Bueno, Chao. hablando de síntesis, una gran síntesis. Bueno, Néstor, Chao. te dejo un beso y te agradezco. Mañana está Uruguay, pero mañana está Andales también, así que vean lo que va a haber. No, ni que hablar. Mañana cambie, sintonice bien el canal. Nosotros estamos mañana. Estar estamos, dice el dicho, ¿no? Estar estamos. Estamos. Después si nos ven es harina a otro costado. Yo te agradezco este pequeño cambio de planes que te mandé hoy temprano, porque llegué hace un ratito y bueno, estaba medio complicado, pero no quería dejar de participar hoy. Lo importante es que estés.